Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Una de las razones por qué decían que él no era apóstol es porque decían, es que tú casi no hablas de visiones, casi no hay milagros en tu ministerio, pura palabra, pura doctrina, que eso es lo importante, la doctrina de la palabra de Dios, porque escúchame bien, ni las visiones, ni los sueños, ni los milagros, aunque todo es parte del evangelio, pero eso no te salva. ¿De qué te sirve que se te aparezca un ángel? Y gloria a Dios si se te aparece, yo no estoy en contra de nada de eso, pero el ministerio del apóstol Pablo iba acompañado de mucha palabra, de mucha enseñanza, ¿sí? Entonces decía, no, con el apóstol Pablo casi no hay milagros, casi no hay visiones, casi no hay manifestaciones. Y les dice Pablo, sí es lo que ustedes piensan. Entonces se defiende, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, versículo 1. Pero si eso es lo que ustedes quieren, dice, vendré a las visiones y a las revelaciones que he tenido de parte del Señor. ¿Se fija? El apóstol Pablo ya hace 14 años atrás de cuando escribió esto, que había tenido esta experiencia maravillosa con el Señor Jesucristo, pero no le había dicho a nadie, no lo había hablado. Pero dice, ustedes me forzaron para compartir estas visiones hermosas que yo he tenido. Y en el versículo 2 dice, hablando en tercera persona, así se usaba mucho antes, dice, conozco a un hombre en Cristo. Se estaba refiriendo a él mismo, ¿ok? Que hace 14 años, y luego dice, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe. Fíjese cómo dice que 14 años atrás él conocía a un hombre. ¿Qué había pasado 14 años atrás? Por causa de predicar el evangelio, dice la Biblia que agarraron a Pablo y lo apedrearon. ¿Cuántos han leído esa historia? Esa historia la podemos encontrar, si usted tiene su Biblia, vamos a ver dónde dónde estará. Va a estar en Hechos, capítulo 14. Hechos 14, 19. Y luego póngale una marca que ahorita regresamos, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, fíjese, a ver, hermano Ujier, les dices que silencio allá y me los traes para acá, para adentro, por favor. Dice, habiendo apedreado a Pablo, fíjese lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le pasó? Lo apedrearon. ¿A cuántos de ustedes les han dado ¿a cuántos de ustedes les han dado una pedrada por lo menos? Eso ha de doler. Tremendo, ¿verdad? Pues dice que lo apedrearon y le arrastraron fuera de la ciudad, escuche, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este fue un milagro.
¿A quién lo apedrean? Lo arrastran y lo dejan como muerto y al otro día se levanta como si nada. Fue un milagro de Dios. Y hay muchos teólogos que piensan que en verdad se murió, pero que Dios hizo el milagro. Dios lo levantó de entre los muertos, porque Dios puede hacer esas cosas también. ¿Sí? Entonces, muchos teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, piensan que cuando Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 está hablando de que 14 años atrás tuvo una experiencia mística espiritual, donde dice que se salió de su cuerpo y fue hasta el tercer cielo. Muchos piensan que fue una experiencia de muerte que tuvo Pablo. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, regresamos todos otra vez a dónde estábamos en 2 de Corintios. Entonces, volvemos a leer, el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo, o sea, se está hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado en primer lugar hasta el tercer cielo. Este versículo es una prueba contundente de que cuando una persona muere, la cosa no se acaba en este mundo, sino que continúa en el mundo espiritual. Hay muchos que se quitan la vida pensando, se mueren, cometen suicidio, pensando que al matarse, al ahorcarse o lo que sea, se les van a acabar los problemas, porque piensan que se va a acabar todo aquí. Pero se han de llevar una sorpresa, porque cuando una persona, sea cristiana o no, cierra sus ojos en este mundo, la vida continúa en el más allá. ¿Sí, hermanos? Y este versículo nos habla claramente de cómo hay vida después de la muerte. Y como Pablo dijo, yo salí de este cuerpo, eso es muerte, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que la muerte es cuando la palabra muerte significa separación. Cuando alguien muere es porque el espíritu se desprende o se separa del cuerpo. Y dice la Biblia que el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es lo que significa muerte. Entonces aquí Pablo dice, pues yo salí del cuerpo. Tuvo una experiencia y él vio, nadie le contó, que la vida no termina cuando uno muere, sino que continúa. Estos versículos, yo no sé los cristianos que piensan, porque hay muchos cristianos que ignoran las escrituras y dicen y piensan que cuando uno muere te quedas dormidito. Haga de cuenta que yo me duermo y ya no sé, cuando yo me duermo ya no sé nada de lo que pasa a mi alrededor. Y así lo comparan ellos, dicen, te mueres y ya, estás descansando. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que después de la muerte, dependiendo de tu relación con Cristo, si la persona tenía una relación íntima con Cristo y esa persona era salva, pues se va hasta el tercer cielo. Antes no, porque Cristo todavía no había muerto, pero ya en los tiempos de Pablo, Cristo ya había muerto, ya había resucitado, y por su muerte y resurrección, Él nos abrió las puertas de par en par para entrar directamente al cielo cuando uno muere aquí en esta tierra. Pero los que se mueren sin Cristo no dejan de existir, pero ¿a qué lugar van? A un lugar de tormento llamado infierno. Damas y caballeros, el infierno no es la invención de una persona, el invento de una persona que no tenía nada que hacer. Porque ahorita hasta eso está de moda en el cristianismo, que ya la gente no cree en el infierno. Pero aquí lo que interesa no es lo que la gente crea o lo que los maestros enseñen, sino lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que sí hay un lugar de tormento llamado infierno que fue preparado para el diablo. ¿Y quién? Y sus ángeles.
Pero toda persona que desobedece y rechaza el evangelio de Jesucristo, esa va a ser también su morada eterna. Bueno, ¿entendimos ya, hermanos? Entonces note que él dice que se fue ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y continúa y dice en el 3, y conozco a tal hombre, y otra vez repite, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabía si había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que él sabía es que había sucedido, que no lo había soñado. Y en el 4 dice que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Esa palabra paraíso tiene sus orígenes por los jardines de Babilonia. Hasta la fecha parece que Babilonia y los jardines son una de los, ¿cómo se llaman? De una de las 7 maravillas del mundo. Los jardines colgantes, ¿no? Algo hermoso. Entonces como la gente lo veía que era tan hermoso, tan bonito, entonces comenzaron a llamarle el paraíso. Y el apóstol Pablo usa esa misma palabra para describir un poquito cómo es el cielo. Entonces dice que este hombre fue arrebatado, pero note que ya no dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora dice que fue arrebatado hasta el paraíso. ¿Por fin qué, Pablo? ¿Fuiste arrebatado al tercer cielo o fuiste arrebatado al paraíso? ¿A dónde fue arrebatado? ¿A dónde? En el versículo 3 dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y aquí en el 4 al paraíso. ¿Por fin qué, Pablo? Make up your mind. ¿A dónde te fuiste? ¿Al tercer cielo o al paraíso? Hermanos, en la Biblia no hay contradicciones. Cuando se habla del tercer cielo, se está hablando del paraíso. Y cuando se está hablando del paraíso, se está hablando del tercer cielo. Ahora, sabemos que hay 3 cielos. El primer cielo es aquí donde vuelan los pajaritos. El segundo cielo es donde están los planetas, los astros. Nosotros podemos volar aquí donde están los pajaritos y por medio del avión, los cohetes, podemos andar en la luna, entre los planetas. Pero está el tercer cielo. El tercer cielo es la casa o habitación donde vive el Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Al tercer cielo nadie puede ir. Aunque te compres un traje de astronauta que te cueste $100,000, aunque te compres un equipo especial, te subas al avión más sofisticado y más avanzado, a un cohete, a lo que quieras, nadie puede llegar al cielo, al tercer cielo, si no es por Cristo. El ticket de entrada para el cielo es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de la única manera que una persona entra al tercer cielo, los que ya han aceptado o recibido a Jesucristo, es de 2 maneras. A través de la muerte física aquí en la tierra, porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Cuando una persona se muere, cristiana, dice Pablo que es ganancia, porque esa persona va directamente al tercer cielo. ¿Verdad que sí dice que es ganancia? Entonces la pregunta es esta: ¿por qué en los funerales cristianos, cuando una persona se muere, un cristiano se muere, llegan todos o el que está hablando dice, ay, lo siento mucho por la pérdida de fulanito de tal? ¿Cuál pérdida? Totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Dice que la muerte de un santo es ganancia, no pérdida. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, el tercer cielo te vas a través de la muerte física o a través de la venida de Jesucristo. Es de la única manera que puedes ir al tercer cielo.
Ahora, Pablo dice que él se fue al tercer cielo, que fue al paraíso, que es la misma cosa. Este es un versículo clave que ustedes tienen que apuntar para que el sábado en la mañana, cuando estás almorzando y el testigo de Jehová llega y te toque y te diga y que vengo a venderle la atalaya por 25 centavos. Bueno, usted no lo corra y no le cierre la puerta, ábrale y póngase a platicar con él. Y si él le dice, no, mira, es que al cielo nomás se van a ir 144,000. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Qué dicen ellos? Y el resto de las personas nos vamos a quedar en el paraíso, que es la tierra. Ellos piensan que el paraíso es la tierra. Pero de acuerdo a la escritura, el paraíso es el cielo. Y yo me acuerdo que en una ocasión, hace muchos años, llegó un testigo de Jehová y me estaba diciendo, mire, usted quiere pasar el resto de su vida aquí en el paraíso, y etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo todavía no tenía la memoria de dónde estaban estos versículos, pero lo busqué rápido, lo encontré, se lo leí, y cuando se lo leí ya no supieron qué hacer. Cerraron sus maletas y se fueron casi corriendo. Pero oh, qué esperanza tan hermosa tenemos todos los cristianos, que si tenemos a Jesucristo en el corazón, un día vamos a estar con Cristo en el paraíso o en el tercer cielo. ¿Cuántos quieren estar ahí? Entonces, ¿por qué cuando el doctor les dice que ya tiene 6 meses de vida, por qué se ponen a llorar? Bueno, seguimos, Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, enorgullecerme de estas visiones, de estas que he experimentado, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces Pablo les decía, miren, para yo comprobarles a ustedes que soy apóstol y predicar la verdad y que la gente sea salva, no necesito andarles contando mis experiencias personales que he tenido, ni mis visiones, ni nada de esto. Dice, me basta y me sobra con la doctrina de la palabra de Dios, es lo que Pablo está diciendo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta antes de avanzar, hermanos. Si el apóstol Pablo, entre comillas, se vio forzado para compartir esta experiencia, hasta después de 14 años lo hizo. ¿Cómo ven ustedes a los predicadores y a las personas que se la pasan de iglesia en iglesia predicando no tanto la Biblia, sino sus propias experiencias? ¿Han escuchado ustedes de personas que dicen, yo me fui al infierno y vi a Celina allá en el infierno y vi a Juan Gabriel quemándose? ¿Han escuchado personas así? U otros que yo me fui 90 minutos al cielo y estuve allá. Y miren, yo no quiero que me malentienda, yo no dudo de esas cosas. Yo soy pentecostés, lavado con la sangre de Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo, sus dones al hablar en lenguas, visiones, sueños, todo eso. Pero escúcheme bien, yo siempre que escucho a una persona que habla de sus visiones, de sus experiencias, y lo hablan con tanta libertad como... y luego leo aquí, veo que Pablo no quería compartirlo, como que se cohibía, como que él no se sentía bien y que había visto cosas que no le habían sido permitidas por Dios hablar y decir. Muchas veces yo dudo de estas personas. Estoy seguro que hay muchos de ellos que sí dicen la verdad. No lo estoy negando. Pero al mismo tiempo hay unos charlatanes y mentirosos que saben que a las personas les gusta escuchar este tipo de cosas,
que yo vi esto, que yo vi al diablo con cuernos, que yo vi para allá, que yo vi para acá, y se llenan las iglesias y les entra dinero y les entra ofrendas, y muchos ya lo hacen por avaricia, muchos lo hacen por dinero. No dudo que haya personas que de veras han tenido experiencias con Dios, pero usted luego sabe cuando una persona de veras lo que está diciendo es verdad. Pero hay muchos que tenemos que tener cuidado. Y hay muchos que yo he escuchado que sus experiencias no compaginan con la Biblia, no van de acuerdo. Que yo vi esto y que me vi pasando por un túnel y que vi para allá y hasta ahí va bien. Pero después empiezan a decir, ¿sabe qué tantas cosas? Que contradice directamente la palabra. A esos yo no les creo. Pero hay personas que hablan sus experiencias respaldados con la Biblia. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero el apóstol Pablo era uno de los que decía, yo he tenido visiones, yo he tenido experiencias, yo he salido del cuerpo, yo he visto el cielo, yo he visto ángeles, yo he visto aquí, yo he visto allá. Pero yo prefiero 1000 veces cuando me paro detrás de un púlpito para predicar la palabra. Estoy parafraseando lo que Pablo está diciendo aquí. Prefiero, en lugar de contarle mis experiencias, predicarle la palabra de Dios. Porque las experiencias de un hombre, aunque sean verdad, no van a cambiar la vida de nadie. Lo único que va a cambiar la vida de una persona es el eterno evangelio de Cristo Jesús. Por eso, bienaventurada la iglesia cuyos pastores y maestros, cuando pasan detrás del púlpito, lo que hacen es predicar la palabra. Predica la palabra fuera y dentro y fuera de tiempo, decía Pablo a Timoteo. Porque esa es la que va a hacer los cambios en las vidas de las personas. Amén, hermanos. Si usted ha tenido experiencias así, sueños, ángeles, y la otra vez hace algún tiempo una hermana con mucho orgullo decía, yo he visto ángeles y usted no ha visto ni uno. ¿Y qué? ¿Que hayas visto ángeles y ese orgullo que te cargas, pobrecita de ti? ¿De qué le sirvió ver un ángel si anda bien orgullosa? Es mejor no ver ángeles, no ver visiones, no tener nada de eso, pero tener un espíritu humilde y estar bien con Cristo. Pero bueno, ¿hasta ahí vamos bien o me regreso? Bueno, seguimos en el versículo 7. Pero para que no me haga daño esas visiones que yo he tenido, decía el apóstol Pablo, fíjese lo que Dios hizo con Pablo. Porque muchas veces los sueños, las visiones, los dones, todo eso es peligroso. Cuando se le dan a una persona que no es madura, esa persona puede sentirse la última Coca-Cola del desierto. Se le puede subir el orgullo, la soberbia. Se puede convertir en una persona prepotente. No me levante la mano, pero ¿cuántas personas así usted conoce? Prepotentes, orgullosas. Porque yo sí vi, yo sí soñé, yo sí para allá, yo sí para acá. Y para que esto no le pasara a Pablo, fíjese lo que dice el versículo 7. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿O se están durmiendo algunos? Vamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Se refiere a una estaca. ¿Ha visto de esas estacas que usan en Alaska para poner las casitas de campaña, las tents, para que el viento no se las vuele? Se refiere a un tipo de estaca que puntiaguda, que si te pican, te andan picando la panza y te andan sacando las tripas. A eso se refiere. Dice, para que no la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, un mensajero de Satanás que me abofeté. Así, cachetadas guajoloteras. Para que no me enaltezca sobremanera. Para que no se me suba el orgullo. Dios sabía y Dios sabe que cuando Él le concede a una persona tener experiencias hermosas
de ver ángeles, de ver visiones, de ver sueños, de todo eso, se le puede subir uno el orgullo. Entonces Pablo dice, para que no se me subiera el orgullo, Dios permitió que un demonio, que un mensajero de Satanás constantemente me estuviera bofeteando. Y cuando habla del aguijón en la carne y de un mensajero de Satanás, no sabemos exactamente a qué se refería Pablo, pero sabemos que era algo algo que no era muy confortable para él. Algunos piensan que eran enfermedades que él tenía. Otros piensan que eran problemas que él tenía. La Biblia no dice, lo que sí sabemos es que eran pruebas constantes que el apóstol Pablo tenía en su vida. Y sigue diciendo en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces Pablo le pidió a Dios que le quitara esa situación, ese problema, ese aguijón. Pero Dios le contestó en el versículo 9 y le dice, y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese este versículo, se lo voy a leer otra vez. Bástate, porque es palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Quizás el problema que tú estás pasando, o los problemas que tú estás pasando, quizás tú ya tienes tiempo pidiéndole a Dios, quítame este problema, quítame esta situación, Señor, no me levante la mano. Pero yo sé que muchos de ustedes a lo mejor, Señor, quítame. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque quizás es un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que Dios ha permitido que te abofetee para que no se te suba el orgullo tampoco. También. ¿Por qué? Porque dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, en lugar de gloriarme en las visiones, en las experiencias que he tenido, dice, más bien me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Y a qué se refiere cuando dice debilidades? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Hay un falso evangelio que se ha hecho muy popular en estos últimos días, en estos últimos años, de que un cristiano no debe de sufrir. Es más, hasta una iglesia entera existe ahorita con el nombre de pare de sufrir, dicen los brasileños. No sé hacer acentos yo, no puedo copiarlos. Pare de sufrir. ¿Cuántos han escuchado de esa secta llamada pare de sufrir? Ay, es grandísima esa secta, donde se mueven poderes demoníacos solamente, ¿sí? Pero note el nombre, a la gente le encanta escuchar y el mensaje de ellos es, has sufrido mucho, tienes muchos problemas, ven a nuestra iglesia que aquí vas a parar de sufrir. Y ese evangelio ya se ha infiltrado a nuestros púlpitos también. Porque ahorita ya se predica de esta manera. ¿Cuántos han escuchado a predicadores que dicen, si quieres que se terminen tus problemas, si quieres que se te acaben tus problemas con tu esposo, con tu esposa, si quieres que se te acaben tus problemas financieros y económicos, si quieres que se te acaben tus enfermedades, ven a Cristo, porque Cristo te va a quitar todos tus problemas? Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo, ven a mí para yo salvarte y perdonarte de tus pecados y liberar tu vida del infierno. Pero Él dijo al revés. Dijo, en este mundo tendréis aflicciones,
en este mundo tendréis problemas, pero no se pongan tristes, porque aunque tengan problemas, yo he prometido estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y es mejor tener problemas con Cristo que vivir en Disneylandia sin problemas, pero sin Cristo. ¿Cuántos quisieran vivir en Disneylandia con todo el dinero del mundo y sin problemas, pero sin Cristo? ¿De qué te sirve ganar y tener tanto si al final del día pierdes tu alma? Entonces Pablo aquí decía, me gozaré, dice, por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas. ¿Cuántos de aquí se han sentido débiles? Cuando dices, ya no puedo, ya. En necesidades. ¿Cuántos de aquí han tenido necesidades? Persecuciones, angustias. Eso no quiere decir que estás mal, necesariamente. Hay algunos que sí. Pero hay veces que Dios permite todo eso para que no nos sobreexaltemos, para que no permitamos que el orgullo venga a nosotros. Porque la última parte del versículo 10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, versículo 11. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ya estaba defendiendo su apostolado. Hasta aquí vamos a ver, hermanos. Entonces, el apóstol, cuando habla de debilidades, y el contexto aquí nos dice que cuando Pablo estaba hablando del aguijón en la carne y de los demonios que lo bofeteaban, los mensajeros de Satanás, se estaba refiriendo a todo esto, a los constantes problemas que él tenía. Aquí lo dice en el versículo 10, persecuciones, angustias, debilidades, ayunos, todo eso. Y como que Pablo le había pedido a Dios, Dios, quítame estas angustias, Dios, quítame estas enfermedades, estas situaciones. Y yo le había dicho, no, bástate mi gracia. Y dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en mis debilidades es que, cuando soy débil es cuando el poder de Dios o el poder de Cristo reposa sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando Pablo experimentaba todas estas situaciones, ¿qué es lo que usted cree que pasaba en su vida? Lo mantenía de rodillas, buscando el auxilio, el amparo y la ayuda que solamente viene de Dios. Pero quizás si Pablo no hubiese tenido este mensajero de Satanás, estos problemas, estas situaciones, quizás hubiese descuidado la oración. Quizás a lo mejor ya no iba a buscar a Dios con esos deseos, con ese ímpetu, porque pues había dinero en el banco, ¿no? Entonces al buscar más a Dios es que el poder de Cristo reposaba sobre él en sus debilidades. Hermanos, Cristo tiene el poder para no solamente perdonarnos de nuestros pecados, Cristo tiene todo el poder para sanarnos de nuestras enfermedades, para sanar nuestras finanzas, para sanar nuestras enfermedades. Ya lo dije, ¿verdad? Cristo tiene el poder para hacer un milagro en tu vida. Pero escúchame, antes de terminar, quiero dejarte con este pensamiento en tu corazón, en tu cabecita. No todo el tiempo Dios va a contestar las oraciones de sus hijos con un yes o un sí. Dios siempre contesta las oraciones, pero no todo el tiempo
La respuesta es un sí. Hay veces que Dios dice no. Y el problema que tenemos como sociedad, como cultura, es que se nos ha predicado y se nos ha fabricado un Dios, un Cristo que cumple todos nuestros caprichos y todo lo que queremos. Y se nos olvida que Él es Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, todo sabio, Él todo lo conoce. Pero como ya esas doctrinas no se enseñan, se le ha enseñado a toda una generación de que cuando viene a Dios, Dios le va a contestar todas sus oraciones con un sí. No, Dios no es un papá alcahueto como muchos que yo conozco, de que a todo le dicen a sus hijos que sí, que sí, que sí. Y al final del día, cuando ese muchacho ya crece y tiene 18, 19, 20 años, no sirve para nada. Es un muchacho chiple. ¿Sí existe esa palabra? Chiqueado. Un muchacho que le dieron todo lo que quería y al final lo echaron a perder. Dios no es así. Dios no es de esa manera. Y hay muchas personas que dicen, especialmente muchas mujeres, que dicen, yo soy la consentida de Dios. ¿Sí es la palabra que usan, consentida? Y si usted busca en el diccionario, ¿sabe lo que significa consentido o consentida? En el diccionario, usted va a encontrar que la palabra consentido o consentida significa que esa palabra se da cuando un padre y una mamá deja que esa niña o ese niño haga lo que le dé su regalada gana. Eso significa ser consentido. Entonces usted tenga cuidado con lo que dice. Ay, yo soy la consentida de Dios. Estás diciendo que Dios deja que yo haga lo que me dé mi regalada gana. Bueno, lo estoy educando para que entiendan y sepan y aprendan. Ni una men se escuchó con esto. Pero bueno, quizás tú tienes tiempo ya pidiéndole a Dios, Señor, dame trabajo. Señor, dame una casa. O quítame este problema. O quítame aquí. O quítame allá. No sé, y ya tienes tiempo. 1 año, 2 años. Y Dios, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no me has contestado? ¿Que no soy tu consentido? ¿Que no soy tu consentida? ¿Que no me escuchas? ¿Estás mudo? ¿Estás sordo? Y no es que Dios esté mudo. No es que Dios esté sordo. No es que Dios no se interese por ti, por tu vida. Lo que pasa es que Dios no es un papá alcahueto o alcahuete como los papás terrenales. ¿Y no se te ha ocurrido que a lo mejor, así como Dios le dijo a Pablo, que 3 veces le había pedido, ¿sí?, que le quitara ese mensajero de Satanás, y Dios le dijo, bástate mi gracia? Es 1000 veces mejor que te quedes con ese mensajero de Satanás abofeteándote. 1000 veces mejor que te quedes con esos problemas, porque en tu debilidad, ahí en tu necesidad, eso te va a mantener con tus rodillas dobladas ante Dios, buscando su presencia, dependiendo de Él. ¿Por qué cree que la Biblia dice que es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos? ¿Qué no dijo Jesucristo? Es más fácil que un camello entre por el orificio o el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos tienden a depender de sus riquezas y no de Dios. Como tienen el banco lleno de dinero, tienen sus bolsillos repletos de dinero, no se acuerdan de Dios. Pero cuando una persona está allí que apenas tiene para la renta, que cómo le voy a hacer para el otro mes, esa persona en su debilidad siempre está de rodillas buscando la dependencia, buscando a Dios. Y ahí es donde dice Pablo, allí es cuando reposa el poder de Cristo sobre aquellos que lo buscan. Entonces a lo mejor, hermanos, esa es la situación, que Dios sabe que si contesta tu oración
y te quita ese problema, te quita esa situación, que te vas a perder, que te vas a echar a perder, y por eso a lo mejor no lo hace. Y Él te dice, bástate mi gracia. Si ese es tu caso, pues tú dale gracias a Dios y comienza a cambiar tu oración y dile, Señor, si es tu voluntad quitarme esta situación, este problema, que sea hecha tu voluntad. Pero si no, Señor, si no, pues que sea tu voluntad hecha sobre mi vida. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta hora. Al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Sirvo a mi Señor, a veces que la prueba